Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un fichaje muy random, pero que claro, en el marco de lo que es esta liga y por lo que representa este jugador, evidentemente es un fichaje que genera mucha ilusión. Estoy hablando de la llegada de Anthony Martial al fútbol mexicano, puntualmente al Monterrey de México, uno de los equipos hoy en día más fuertes, uno de los equipos que mejor ha arrancado en la liga y que además cuenta con varios europeos en su plantel. ¿Cómo hace Monterrey para poder hacer este tipo de fichajes? ¿Qué hace que un jugador como Martial, que hasta hace unos años atrás jugaba en Manchester United, termine en la Liga Mexicana? Bueno, de todo eso vamos a estar hablando en el video. Así que espero que les guste mucho, que me dejen su opinión y análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Rayados de Monterrey vive un momento que parece inmejorable. En 7 jornadas de la Liga MX ha ganado 6 de los 7 partidos y solamente ha perdido 1, lo que lo deja de momento como único líder del torneo mexicano. Luego, además de una gran participación en el Mundial de Clubes, donde en fase de grupos logró avanzar junto al Inter de Milán, dejando por ejemplo afuera a River Plate. Luego no pudo ya en los octavos de final frente a Borussia Dortmund, pero no deja de ser una buena actuación. Sufrió la salida de una pieza fundamental del equipo y un jugador que había sido figura justamente en ese Mundial de Clubes, que fue el colombiano Nelson de Osa, que terminó marchándose rumbo al Betis de España a cambio de cerca de 15 millones de euros. Pero Domenech Torrent logró hacer que su equipo no sienta la ausencia del colombiano, al menos en estas primeras jornadas. No contento con eso, el Español y Monterrey están dispuestos a meter un gran fichaje en la Liga Mexicana. Porque está claro que cuando André Guignac, por ejemplo, llegó a Tigres, o el propio Sergio Ramos justamente llegó a Rayados hace un par de meses, fueron grandes bombazos. Y hay otro que hoy en día se ha confirmado y que evidentemente va a seguir haciendo revuelo en una liga que hoy en día se ha posicionado como una opción bastante interesante para futbolistas que en el fútbol europeo quizás no están en su mejor momento, pero que todavía tienen mucho para dar. Y es que en esta ocasión, el nuevo futbolista que llega a la Liga Mexicana, como verán en el título, en la miniatura y como ya adelanté también en la introducción, es Anthony Martial, que llega a México proveniente de la EK Atenas. Después de una temporada, que en realidad ni siquiera fue una temporada completa en el conjunto griego, donde no rindió como esperaban y tenía un salario importante, 2,5 millones de euros por temporada, estaban buscándole un nuevo destino, se cerraron los mercados europeos, no hubo muchos intereses, y finalmente apareció Rayados de Monterrey y se lo termina llegando. Le van a pagar un importante sueldo, también se ha confirmado, y se va a unir a figuras como Sergio Ramos y Sergio Canales, que son jugadores que hoy en día son importantes en Monterrey y que también llegaron directamente desde Europa, en este caso desde España. A pesar de que su actualidad, está claro, no es la mejor, no es el Anthony Martial por el cual en su momento pagaron 80 millones de euros, y que tampoco es el Anthony Martial que supo tener alguna que otra buena actuación en Manchester United, su carrera no deja de invitar a la ilusión de que quizás pueda recuperar parte de ese nivel. En 2015 fue galardonado con el Golden Boy, por encima de jugadores como Kingsley Coman o Héctor Bellerín en esa temporada. Ese mismo año ya debutó y tuvo su primer convocatoria con la selección francesa, y el Manchester United pagó cerca de 60 millones de euros al Mónaco por su ficha. En el United jugó 9 temporadas, donde jugó más de 300 partidos y marcó 90 goles repartiendo 54 asistencias, y además fue campeón de la UEFA Europa League en el 2017 contra el Ajax. Un futbolista que evidentemente se sabía no iba a continuar en Grecia y que en Europa era difícil que pueda encontrar un equipo el cual esté realmente interesado por él y le pague el dinero que quería percibir. Yo creo que ese era el gran problema con Martial. ¿Es un jugador que podía llegar a tener mercado en Europa? Sí, hay equipos que podrían haberlo buscado, mismo del fútbol francés, seguramente hubiese tenido alguna oportunidad, pero él quería seguir ganando como si fuese jugador de Manchester United, y ningún equipo de Europa iba a pagarle eso, porque los que están dispuestos a pagar eso son equipos de un nivel en cuanto a lo deportivo, al cual hoy en día Martial no puede ni siquiera aspirar. Un dato también para sumar a lo que ha sido la llegada de Martial al fútbol mexicano es que antes que se concrete su llegada a Monterrey,
Se hablaba y mucho de que tenía todo prácticamente cerrado con Pumas, un equipo que también se ha reforzado con futbolistas con mucho pasado en el viejo continente. Recordemos que han llegado Keylor Navas, proveniente de Newell's de Argentina, pero también conocemos perfectamente la trayectoria del Tico, siendo uno de los arqueros más importantes de la historia reciente del Real Madrid y con pasado también en Paris Saint-Germain. Y otro futbolista que se sumó, más llamativo todavía, fue la llegada del galés Aaron Ramsey, el jugador con pasado en Arsenal, Juventus, entre otros equipos, que también ha llegado a la disciplina de Pumas y la verdad que se ha adaptado bastante bien, ya inclusive ha marcado algún que otro gol a lo largo de lo que ha sido este comienzo de torneo. Dicho esto, como les comentaba, se hablaba mucho de la posibilidad de que Martial se sume a Pumas. En las últimas horas antes de que se cierre el fichaje, se adelantó Rayados, lo convenció, le ofreció un contrato mejor y lo cerró rápidamente y se queda con el delantero francés de 29 años. Que se suma ya a una serie de fichajes muy interesantes que ha hecho Rayados, en los cuales están incluidos obviamente europeos como Sergio Ramos o Sergio Canales o el mismo Oliver Torres, que ya lleva un par de temporadas más, pero otros jugadores también muy buenos, con pasado en Europa, que jerarquizan para mí el plantel. Me refiero, por ejemplo, a lo que ha sido la llegada de Lucas Ocampos, con muchos años el argentino jugando en distintos equipos europeos. También el caso de Tecatito Corona. La verdad que tiene un equipo muy interesante, Rayados, y no es casualidad que hoy en día en 8 jornadas marche puntero y haya sido además, en 7 jornadas, perdón, marche puntero y haya ganado 6 de esos 7 partidos. Martial se suma a una serie de jugadores franceses que han tenido ya un paso en el fútbol de la Liga Mexicana. Guiñac evidentemente es el más representativo porque se ha convertido en una leyenda de Tigres, pero justamente también en Tigres, por ejemplo, estuvo Florian Thauvin, que no funcionó, un jugador el cual también llegó con muchas expectativas proveniente del fútbol francés y no se pudo adaptar al fútbol mexicano. Jérémy Menez, en su momento también, cuando llegó al América, no fue la mejor experiencia. Y en este mismo mercado se ha sumado nada más y nada menos que Alan Saint-Maximin, también al América de México, que veremos cómo le va a un jugador francés, el cual en Europa, sobre todo en Newcastle, había dejado una gran imagen. La pregunta está clara. ¿Qué papel tendrá Anthony Martial en estos Rayados? Será un futbolista importante, teniendo en cuenta que hoy en día Rayados marcha muy bien, que ha ganado prácticamente todo lo que ha jugado y que tiene un ataque bastante marcado, con Canales, con Tecatito Corona, con Lucas Ocampo y con Berterame jugando prácticamente como referencia de área o como delantero número 9. Anthony Martial, uno piensa, tendría que ingresar en ese sector del campo y hoy en día, como vuelvo a decir, la verdad que Rayados tiene bastante establecido su ataque. También la pregunta va de un lado de, ¿este fichaje es realmente funcional desde lo deportivo? La llegada de un jugador como Martial, que hace años que no rinde al fútbol europeo, ¿puede recuperar parte de ese nivel en la Liga Mexicana? ¿Puede lograr, obviamente, volver a ser un jugador que sea importante en el equipo? ¿O simplemente gastás dinero para generar marketing, para que digan, che, miren quién se sumó al fútbol mexicano, con pasado en el United, francés, pero después en lo deportivo termina siendo un fichaje que no funciona? Déjenme su opinión y análisis en los comentarios. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.